buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este nuevo cafecito con Jesús en esta tarde. Eh, Pedimos a ustedes que si quieren bendecir a alguna persona, compartan el link con allí sus contactos, con sus amigos y compartan las enseñanzas que nosotros hemos traído a través de los diferentes programas que tenemos aquí en su iglesia Cristo es mi bendición. Por ahora pongamos en las manos del Señor esta reunión. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por cada una de las cosas que tú permites, Señor, en este mundo. Sabemos que nada escapa de tu voluntad ni de tus manos, mi Jesús. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice tu santa palabra, Padre bendito, y nosotros creemos que es así. Gracias te damos, Señor, por este día, por esta tarde que estamos viviendo. Ponemos en tus santas manos esta reunión, mi Señor, y que seas tú hablándonos a través de cada palabra que esta tarde expresemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Iglesia, bienvenidos. Ya en un momento comenzamos. Bien, estamos ya aquí con cada uno de ustedes y créame que hubiera deseado que fuese un programa distinto, ¿no? Como muchos de los cafecitos que hemos traído a través de este tiempo que hemos estado viviendo la pandemia, que fue cuando surgió este programa. Si bien en internet se transmite hace un tiempo, ya lo realizábamos dentro de la iglesia eh, anteriormente. Eh, Como les digo, me hubiera gustado haber tenido un tema distinto, haber podido venir a hablar a algo con que edificar a la iglesia hoy. Sin embargo, hay momentos que uno no encuentra realmente qué poderle decir a la iglesia, sobre todo después cuando le han pasado ciertos acontecimientos. Uno trata de encontrar ciertas ideas para tratar de transmitirlas a ustedes y traerles un mensaje que sea realmente válido. Nuestro hermano Exxon, el martes pasado, casualmente en el Faro, expresaba algunas palabras, decía que predicar no es tan fácil como mucha gente piensa, ¿no? No es sentarse o pararse dentro de un púlpito y empezar a hablar lo que a usted le parezca, porque uno tiene que tener la responsabilidad de saber de sus palabras qué está diciéndole a la gente y cómo la están afectando. No es querer expresar muchas veces lo que uno quiere. Yo quisiera a veces decir lo que yo siento, pero yo sé que me tengo que atar a ciertos principios que me dan la palabra de Dios. Y principalmente esa es la misión de una persona que se para a enseñar realmente lo que es la palabra de Dios. Y es permitir que Dios sea el que hable a través de uno y no que realmente uno quiera venir aquí a hablar lo que quiera. Entonces predicar muchas veces no es fácil, o traer una enseñanza no es fácil. Lleva tiempo, lleva estudio. Ustedes nos verán aquí de pronto demorándonos media hora, una hora, hora y media como pasa con el Faro. Nos verán allí hablando y piensan algunos, algunos, no hablo de todos, piensan que solamente nos reunimos, caso del Faro, sentarnos allí, hablar y que eso es cuestión de eso. Resulta que detrás de eso hay una preparación bastante larga. Eh, yo les he mencionado incluso dentro de ese programa, creo que lo dije, que cuando yo vengo aquí, por ejemplo, a dar estas enseñanzas o cuando estoy en el Faro, eh, tengo, mira que tengo hojas, tengo aquí un poco de hojas, aquí en este lado, mire, tengo otra, aquí tengo papeles anotados, tengo mi Biblia aquí abierta y en cada sitio de la Biblia, vea, hay hojas ahí sueltas donde tengo anotaciones, tengo salmos marcados, tengo versículos marcados que sé que me pueden ayudar. Tengo una silla al lado, tengo más. Aquí poseo dos celulares, mire.
dos celulares y no crea que les estoy chicaneando que tengo dos celulares porque son realmente baratos, de los más baratos que hay en Colombia, o sea que no es que tenga gran valía esto, sino tengo dos celulares porque muchas veces en ellos, para yo no perder tiempo buscando aquí algunas cosas o algunas anotaciones que yo necesito, pues entonces las estoy teniendo en cada una de estas partes y así voy buscando solamente, ¿no? Y igualmente aquí en el computador, si ustedes lo vieran, muchas veces abro Word y no abro solo una página, sino tengo dos, tres Words abiertos. Tengo de pronto páginas del internet con Google, con Chrome, lo que sea, tengo abiertas. Es decir, hay una cantidad de cosas que quizá la gente, los que están allá enfrente, no saben lo que uno tiene que hacer. Es un trabajo que uno hace exhaustivo buscando diferentes fuentes. Y eso es lo que tiene uno en anotaciones, ¿no? Más allá de eso, la investigación que se ha hecho anteriormente, eso no es de media hora o una hora. Estos programas los preparamos muchas veces con un tiempo, mucho tiempo de anticipación. Estamos, por ejemplo, en el Faro viendo lo que es Mateo 24 y eso no surgió, no preparamos el tema para la próxima semana, sino que eso ya lo tenemos de hace como 3 meses estudiando el tema. Ya estamos nosotros reflexionando, el pastor nos entrega digamos como algo en lo que vamos a trabajar y cada uno por su lado tiene que empezar a buscar y a llenarse, a ver diferentes fuentes, a escuchar predicaciones, 2, 3 horas durante la semana, 4 horas, enseñanzas de diferentes tipos. Nosotros hemos dicho, incluso escuchamos a las malas enseñanzas, porque uno tiene que, aunque no crean, aprender de eso y darse cuenta cómo es que ellos se equivocan y en qué forma se equivocan. Entonces uno tiene que, para poder hablar sobre eso, tiene que escucharlos también. Entonces, preparar un mensaje no es sencillo, no es fácil, como lo dijo el martes pasado nuestro hermano Exxon. Requiere una preparación bastante amplia y segundo, después poder estar aquí y poder comunicar lo que uno realmente desea, que quiere que ustedes conozcan, ¿no? Ese conocimiento, poderlo llevar a ustedes. Entonces, primero hay una cantidad de tiempo que uno tiene que emplear. Esto no lo he hecho a manera de complaint o de dolor o de que sienta, porque uno lo hace con alegría, sabiendo que es para el Señor. Y por eso se sienta con mucha alegría. Yo vengo aquí en mi sitio de trabajo y me siento feliz de saber qué es lo que voy a enseñar, qué es lo que voy a entregar y busco. Y siempre trato de buscar lo mejor, lo que encuentre yo que les pueda servir a ustedes. No me siento aquí, como les digo, a hablarles media hora o una hora de algo que solamente por salir del paso, porque ese no es mi objetivo o el objetivo en general de la iglesia. Nosotros queremos llevarles a ustedes algo que realmente los edifique y por eso es que nos preparamos en esa forma de poderlo hacer. Sin embargo, hay situaciones que a veces se presentan que incluso así uno se prepare una semana, 2 semanas antes de un programa, muchas veces no le fluye lo que uno quiere hablar. Quiere uno presentar algo, tiene alguna idea y le da vueltas por aquí, por allá. Y hay una infinidad de situaciones que se presentan alrededor de uno que no le permiten que uno fluya dentro de la enseñanza o que encuentre la forma en que la pueda presentar en la mejor forma a ustedes. Son problemas, digamos, como situaciones como problemas familiares. Nosotros también tenemos problemas, obviamente, dentro de nuestros hogares muchas veces. Tenemos discusiones con la pareja, tenemos discusiones con los hermanos, con los padres, con los que tienen hijos. Eh, entonces hay una serie de cosas, digamos, a nivel familiar y es muy difícil para uno a veces después de una discusión de esas o de haber tenido cierto altercado, porque sabemos que nosotros ni somos nosotros perfectos ni los demás que están frente de nosotros son perfectos, entonces siempre van a existir choques, van a existir roces, al fin y al cabo somos humanos. Y ese, como les digo, es muy difícil entonces presentarse uno después de eso a venir a dar un mensaje, porque no tiene paz consigo mismo. Y siente uno que está hablando de una mentira, algo que no se está sintiendo, y eso para uno como enseñador,
como maestro de la palabra, le es muy difícil, ¿no?, afrontarlo. Tratar de decir algo y que en el corazón de repente las cosas estén en una forma distinta. Entonces, esas situaciones se presentan y en mi caso generalmente eh, trato de aislarme mejor de las situaciones porque no puede uno entregar realmente lo que debería de entregar. Entonces esas son cosas que se presentan. Hay otras situaciones o otros momentos en que uno tiene la idea de lo que es lo que va a enseñar. De pronto uno escuchando una enseñanza, leyendo en alguna parte de la Biblia, estando en un tiempo de oración o en una palabra que dice un hermano o algo que le envían a uno, un versículo, no sé. Hay momentos en que le envían a uno como que la idea de qué es lo que puede enseñar dentro de la iglesia. Sin embargo, como diríamos, no bajan las musas celestiales a mostrarle a uno cómo presentar la palabra y empieza uno a darle vueltas, pues tiene la idea, pero no sabe cómo comenzar, cómo terminar, no sabe cómo presentar, cómo decirle a ustedes las cosas se le pasa a uno. Mire, eso no es cuestión de un rato, a veces uno pasa 2, 3 días, 4 días, 5 días, casi pasa una semana y no encuentra uno cómo darle vuelta a esa situación o no encuentra cómo presentar un tema. Y a veces uno hasta se angustia porque no sabe cómo expresarlo. No crea que eso angustia también, eso llena de tensión nuestras vidas, en una forma de pronto, incluso hasta dentro de nuestras familias, nos aislamos, estamos, las otras personas pueden estar recriminándonos ante ciertas situaciones, pero resulta que uno está metido en un lío en que necesita presentar algo y no encuentra las formas, entonces eso lo lleva a uno también hasta desesperarse, crean o no, es así, uno lleva hasta desesperarse bajo esas situaciones, existe una presión en eso. Hay otras situaciones, por ejemplo, cuando se muere un familiar. ¿Cómo puede venir uno a presentar un mensaje, ¿no?, después de una situación gravísima, como nos ha pasado aquí dentro de la iglesia? Hemos tenido la pérdida de seres que han sido muy cercanos a nosotros, que obviamente por formar parte de la iglesia Cristo es mi bendición y estar tan cerca, pues a uno le duele en el corazón. Y es muy difícil después de una pérdida de esas, pararse uno con una cara aquí sonriente a tratar de llevar un mensaje porque el corazón muchas veces está destrozado, uno está internamente destrozado y no puede llevar un mensaje. Entonces son situaciones que se dan dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Como les digo, esto no es para presentarles a ustedes un panorama difícil o que queramos nosotros mostrar hoy una situación que sea grave o no sé, no es el hecho. Lo que quiero presentarles es que tengamos a veces conciencia de que traer un tema a veces no es tan sencillo como lo dijo nuestro hermano Exxon, que muchos piensan que uno se enriquece o trata de tomar dinero por algunas situaciones, pero no es el caso nuestro. En Cristo es mi bendición, siempre hemos tenido una forma de trabajar muy distinta y nosotros hemos querido llevar la palabra de Dios independientemente de otras cosas. Esto lo hablo simplemente es para presentarles de que no es tan fácil realmente a veces presentar un programa como estos como muchos pueden presentar. Lleva su trabajo, lleva sus implicaciones y hay que tenerlas. Esta semana el tema viene porque esta semana se nos ha presentado aquí una situación bastante difícil dentro de la iglesia, aquí físicamente hablando. Eh, Ayer, lamentablemente, nosotros no somos una iglesia pudiente, no somos una iglesia rica, mantenemos una humildad. Poseemos y a grandes esfuerzos hemos conseguido o conseguimos muchas cosas. A veces tuvimos que hacer comidas, vender comidas, hacer cooperativas. A veces tuvimos que hacer una cantidad de cosas para juntar, reunir algunos dineros y poder ir acrecentando nuestra iglesia, comprar una guitarra, comprar un piano, comprar un micrófono, comprar una base. Todas esas cosas, de pronto la gente no lo implica y yo no le he hecho la culpa ni quiero que ustedes se sientan, uy, no, pero de verdad nunca he pensado en eso. No, no quiero que esto los lleve a sentirse mal en alguna situación, sino solamente quiero mostrarles un panorama de qué es lo que se vive dentro de una iglesia. Todas esas situaciones están ahí.
a veces hasta pagar una renta de un local. Y como les digo, nosotros no somos una iglesia pudiente, entonces eso lo lleva a uno a pensar, hay veces a meditar cómo puedo pagar esto, de dónde voy a sacar el dinero para aquello, todas esas cosas. Pero así paso a paso, nosotros nos hemos ido levantando a través del tiempo, de los meses, y a comprar este mes un micrófono, la próxima vez vamos a comprar una base, vamos a comprar un piano, es decir, siempre buscando lo mejor para presentar lo mejor, porque nosotros creemos que ustedes se merecen lo mejor en cada cosa. Por eso nos esforzamos en presentar una buena alabanza, una buena enseñanza, mantener siempre las cosas lo mejor ordenadas, porque nosotros los respetamos a ustedes. Sabemos que si ustedes se sientan allí frente a un aparato, o sea un celular, sea un computador, lo que sea, ustedes se sientan allí es con la ilusión de aprender algo, de recibir algo, y sería muy irrespetuoso de parte de nosotros no presentarles lo mejor. Entonces nosotros siempre pensando en ustedes tratamos de presentarles lo mejor que nosotros podemos, entregar el corazón en cada cosa que nosotros hacemos. Como les digo, ayer se nos presentó una situación terrible aquí en Colombia. Nosotros originamos desde Bogotá, Colombia. Y a raíz de que se está presentando una ola de inseguridad dentro de nuestro país, nosotros fuimos también tocados. Nuestra iglesia, lamentablemente, el lugar físico aquí donde nosotros estamos, fue saqueado. Nos robaron absolutamente todo lo de la iglesia. Nos robaron los instrumentos musicales, nos robaron las consolas, los mixeres, nos robaron hasta las bases de las cámaras, nos robaron los parlantes que usamos, las cabinas que usamos para amplificar dentro del lugar. eh, en fin, nos robaron totalmente lo de la iglesia. Y eso es un golpe realmente pues duro para uno después, como les digo, después de que cada cosita, así sea un micrófono, así sea un cable, se ha comprado con tanto esfuerzo. Como les digo, nosotros no somos una iglesia pudiente, no es que nosotros tengamos mucho dinero, porque nuestra meta nunca ha sido ganar dinero o tratar de obtener ganancias a través de la iglesia. Nuestra misión siempre ha sido, y nosotros lo hemos dicho, no queremos cambiar eso, y que Dios, el Señor tenga su santa mano sobre nosotros, que nosotros no cambiemos la política, que para nosotros lo más importante son sus almas. A nosotros no nos interesa tener el dinero de nadie. Como lo ha expresado nuestro hermano Edson, la mayoría de miembros dentro de la iglesia trabaja. Entonces no procuramos no depender mucho de nosotros vivir de lo que nos pueden aportar, sino cada quien tiene su trabajo y por el contrario aporta dentro de la iglesia. Entonces perder las cosas, que nos roben todo lo que hemos levantado a base de tanto sacrificio es muy doloroso para sobre todo uno como líder, ¿no? Que le ha puesto tanto empeño, que ha venido trabajando en esto, y levantarse una mañana y descubrir que las puertas están abiertas y que se robaron todo lo de la iglesia. Pues es un golpe bastante duro, porque estas transmisiones que nosotros hacemos, es en base a lo que hemos logrado a través de todo ese trabajo que hemos traído durante estos años. Ustedes pudieron observar o pueden observar, el grupo de alabanza, tenían sus instrumentos, tenían sus pianos, cada cosa, ¿no? Nosotros, como le digo, siempre procurando hacer lo mejor, pues lo teníamos. Y levantarse uno en la mañana y saber que ya hoy en día, mañana, por ejemplo, no sabemos cómo vamos a presentar un servicio porque no tenemos nada, nos dejaron sin nada. Entonces, es muy difícil, ya le digo, para uno como líder levantarse y encontrar una situación de esa. Bajo esas circunstancias, igualmente, y como el tema inicial que lo presenté, no es difícil muchas veces venir y sentarse o pararse frente a ustedes y traerles un tema, porque hay situaciones dentro de la vida que entonces le cambian a uno totalmente la perspectiva, la mentalidad, lo que sea. Ayer dialogábamos con el pastor en horas de la tarde justamente, y él me decía la misma situación que yo estaba viviendo. Decía, no sé, dijo, ustedes se pueden imaginar la situación que uno está viviendo y la pérdida de todo, pues no estábamos pasando por el mejor momento. Y el pastor me dice, no sé ni qué les voy a presentar a la iglesia el domingo porque no siento ni el ánimo, ni, ya lo pueden imaginar la situación en que se vive.
Y yo le dije, yo estoy en la misma, tengo que presentar el cafecito, pues tengo los esquemas, algo de lo que había estudiado, pero ahora no me nace ni siquiera para sentarme o pararme allá a hablarle, porque no tengo, o sea, no siento el ánimo de poderle llevar una palabra a la iglesia, porque, como les digo, pues es la pérdida de lo que es nuestra iglesia, lo que nosotros habíamos hecho. Y pues eso es un golpe muy duro. eh, no solamente yo no creo que tiene que ser un golpe duro para nosotros como líderes, sino para ustedes, porque ustedes forman también parte de la iglesia. Lo que nosotros hemos logrado ha sido gracias a cada uno de ustedes. Entonces lo que se pierde ha sido también lo que ustedes han hecho, la labor que ustedes han hecho, ¿no? Entonces no es fácil venir a dar una enseñanza. Yo le dije al pastor, yo estoy en las mismas, no sé qué voy a presentar mañana porque pues tengo unos esquemas, pero ahorita mi cabeza está muy lejos y mi corazón está igualmente perdido en este momento. Entonces no me puedo sentar a hablarle de la iglesia de un tema cuando mi corazón está muy lejos. Es muy difícil. Esas son situaciones que a veces se presentan y es muy difícil para uno pararse y venir a hablarles de un tema o hablarles de ciertas circunstancias cuando en el corazón realmente existen cosas que no están bien. Por eso quería presentarles esto y esta tarde seguramente por eso les pido excusa, no les presento un tema en específico porque no me siento en la capacidad de poderles traer un tema eh, eh, que sea ya estructural. Por eso les prefiero hablar sobre lo que nosotros estamos viviendo y la situación que estamos pasando. Hace como más de 40 años, eh, yo empecé a vivir lo que eran los primeros pasos de lo que es el cristianismo, o que llamamos el cristianismo. Yo nací y crecí dentro de una familia muy arraigada dentro de las creencias católicas romanas. Entonces estábamos muy impregnados con eso, muy allegados hacia eso. Fuimos levantados todos mis hermanos y mi persona en un mundo realmente entregado a otro tipo de creencias, pero bien arraigados en ellas. Es decir, no éramos, así fuésemos católicos romanos como en ese tiempo, no es que no fuéramos católicos romanos de visitas semestrales o anuales o así, no, nosotros éramos de todos modos muy buscadores, desde siempre fuimos buscadores de la palabra de Dios, fuimos arraigados en esa situación. Pero llegado yo a mi adolescencia, por 18 años quizá, se me habló por primera vez de un movimiento distinto que era el cristiano evangélico. Lo conocí y me entregué a los brazos del Señor. Hay una historia larga que he vivido a través, la transformación de parte de mi familia, de haber llegado a los caminos. Es un camino larguísimo que hemos tenido, ¿no? Hace 3 años, más o menos, sí, un poquito 3 años. Nosotros asistíamos a una iglesia aquí en Colombia, una iglesia donde trabajamos, nos sentimos bien, no tuvimos ningún inconveniente con los pastores de allí, por el contrario, siempre llevamos una muy buena relación, una muy buena amistad. Pero entonces mi hermano siente el llamado, mi hermano Miguel, que es el pastor de la iglesia, siente el llamado de crear eh, la iglesia propia, que podamos levantarla bajo algunos principios que eran diferentes a algunos principios que están dentro de las iglesias o dentro de las llamadas hoy iglesias, ¿no? Que enseñan la palabra de Dios. Sintió el llamado y decidimos entonces iniciar esta nueva aventura que es la de Cristo es mi bendición. Nos levantamos bajo esa situación y digamos, nuestro lema siempre fue mantenernos alejados de un evangelio que se vea tergiversar. Y nosotros lo hemos hablado a través de nuestros diferentes programas. El evangelio de hoy, lamentablemente, la gente lo cambió, lo transformó. Hoy se habla del evangelio de la prosperidad, del evangelio de que si usted se bautiza, si usted viene aquí a la iglesia, mañana el Señor le va a entregar una casa o un carro, le va a entregar un nuevo trabajo, le va a entregar una esposa o un esposo. Y la gente entonces empieza a caminar bajo esos parámetros, ¿no? Ya hoy en la iglesia no se predica de otro tema, sino necesita usted algo y la gente va a la iglesia y uno ve muchos
personas cristianas, entre comillas, que se acercan a la iglesia es con la necesidad de que Dios les entregue cosas materiales de este mundo. Se vive dentro de las iglesias porque eso es lo que se predica hoy en día. Ustedes pueden ver a través de las transmisiones que se hacen con televisión cómo la gente, ¿no? Está allí dentro de una iglesia y cuando hacen en el llamado, tiene alguien una petición o esto, inmediatamente eso se vuelve un alboroto y todo como si estuvieran regalando, entregando premios o lo que sea. Entonces la gente como que está esperando ese momento en que el pastor diga, bueno, ¿quién tiene aquí algo y necesita? Y venga, y mismo, bueno, yo vine como a pedir. Entonces el sentido verdadero de la iglesia se ha perdido. El verdadero evangelio, el valor del evangelio se ha perdido. Y eso nosotros nos empezamos a dar cuenta de eso. Y por eso nace esta iglesia. Cristo es mi bendición. Nos han escuchado siempre hablar acerca de eso. Nosotros no les prometemos a ustedes que si siguen al Señor van a tener una casa o que mañana van a ser ricos o que van a conseguir el amor de su vida. Nosotros siempre la temática que hemos mantenido y lo que hemos dicho, le hemos dicho a la gente es, nos interesa es su alma. Nosotros venimos a enseñar y a predicar a través de la palabra de Dios, es salvación. Y eso es lo que le ofrecemos a cada uno de ustedes, a través de cada uno de los temas. Nos interesa que usted salve su alma. ¿Qué podría ser del ser humano si usted tiene un carro, si tiene una casa y logra todas las cosas que le prometen en otros lugares, pero su alma se pierde? Pues realmente no ha hecho nada, ni la iglesia ha logrado nada. El objetivo principal de la iglesia siempre tiene que ser la salvación. Eso fue lo que vino a promover el Señor Jesucristo. Y si murió en la cruz, murió en la cruz. Fue para entregarnos vida eterna a ti y a mí. Y ese es el mensaje que nosotros hemos querido promulgar. Yo sé que muchas gentes o muchas personas van a decir, no, pero es que Dios sí entrega una casa, Dios sí ayuda con los trabajos, porque entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí, y nosotros no lo hemos negado jamás, porque es promesa del Señor que lo entregará. Pero nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, Marcos 16, 17, ustedes lo pueden buscar cuando el Señor le dice que estas cosas los seguirán. Y nosotros hemos reflexionado y le hemos dicho siempre a las personas, tengan eso en cuenta. Eso está por allí también en uno de los salmos, donde creo que es Salmo 23 o 24, donde dice justamente estas cosas los seguirán. Y siempre hay que tener en cuenta eso, los seguirán. Esas cosas, como el tener la casa, como el tener un buen trabajo, como el tener salud, como el tener una buena familia, esas cosas lo tienen que seguir a uno. Cuando usted se entrega realmente a Cristo, a Dios, y usted decide servirle a Él, esas cosas vienen por añadidura, dice la palabra de Dios. Pero hoy el lenguaje que ha hecho carrera dentro de las iglesias es que usted busca primero el milagro, usted busca primero que Dios haga algo, que cree algo, que le entregue algo, y entonces empieza a creer en Dios. Se ha cambiado el evangelio, la forma del evangelio. Y por eso vemos hoy en día iglesias que están llenas de gente que no vive la palabra de Dios, que tan pronto obtienen un trabajo, tan pronto obtienen la casa, ya no vuelven a una iglesia porque ellos no han sido fundamentados dentro de la palabra de Dios. Una persona que está siendo fundamentada, que está parada sobre la roca, a pesar de cualquier circunstancia, no se va a mover. Y hoy, por eso en las iglesias se ve que hay personas que la abandonan, que no vuelven, que se alejan, que se pierden, que un día sí y otro día no. ¿Sabe por qué? Porque nunca han sido fundamentados. Ellos fueron detrás de obtener algo y después de que lo obtienen, se acaban las esperanzas, se acaban las misiones, se acaban los deseos de un plan para poder vivir. Eh, Hoy en día, las iglesias siguen viviendo de eso y nosotros nos dimos cuenta de ese mensaje. Nuestro hermano Edson el martes lo definió también igualmente muy bien cuando él dijo, hoy las iglesias están llenas de motivadores y no hay predicadores. Y a mí me fascinó la palabra como la usó, porque realmente es que explica lo que se vive hoy en día. Si usted pone allí una enseñanza, lo que sea, ¿qué es lo que encuentra? Una persona que lo está motivando a usted.
que le está levantando el ánimo. Está usted triste, no tiene una casa, mañana la va a tener, no tiene salud, en el nombre de Cristo esto y aquello. Empiezan a motivarle, a subirle a la gente el ánimo y por eso esas iglesias se llenan así, cantidad de gente. Porque les motivan, les llenan el corazón, los entusiasman frente a unas cosas y el ser humano corre detrás de eso. Pero como lo dijo nuestro hermano Einstein, la iglesia debería estar llena era de predicadores y el predicador, su primera función es llevar almas, espero, a los caminos de Dios realmente, que su corazón sea entregado, que para él, más allá de las cosas materiales, exista lo que es Dios. Una persona que está fundamentada realmente en la palabra de Dios, ama el estar dentro de la presencia de Dios, ama la oración, ama la palabra, ama sentarse a escuchar estos programas. Pero una persona que no se fundamenta dentro de la palabra de Dios, mire, le da hasta pereza sentarse a ver un programa, le da pereza sentarse a orar, le da pereza leer la palabra de Dios. Ese no es un verdadero cristiano. El que solamente se sienta a buscar o va a una iglesia a buscar solamente a ver qué Dios de pronto tiene hoy para mí. Sin olvidarse que nosotros somos los que tenemos que dar. Porque Dios ya dio lo máximo que él tenía, que era la sangre de su hijo, la vida de su hijo, la entregó en el Calvario para que nosotros seamos salvos. Y todavía la gente va a una iglesia es esperando a ver qué Dios me va a dar hoy. Y ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se tiene que romper y saber que Dios ya hizo la mejor parte. Nosotros somos ahora los que tenemos que dar nuestra parte. Nuestra parte es presentarle la vida, como dice allí la palabra del Señor, santa hacia Él, consagrada hacia Él. Y con esto no estoy hablando que usted tenga que sentarse todos los días dentro de una iglesia y que usted abandone su trabajo y que no tenga sus cosas con su familia o con sus amigos, lo que sea. No, uno tiene que ser equilibrado. La palabra de Dios nos enseña a ser sabios. Cada cosa el Señor por eso le dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Hay cosas, hay tiempo para el mundo, hay tiempo también para Dios, para los dos, y uno tiene que ser sabio y saber distribuir las cosas. Eso es exactamente. Entonces nosotros siempre nuestro deseo ha sido ese, llevarles un verdadero mensaje, la verdadera palabra de Dios. Olvidarnos, cambiar ese mensaje que se está viviendo dentro de las iglesias y donde, imagínense, con motivadores como esos, hay iglesias de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 personas, porque es que eso es lo que le agrada a la gente, escuchar. Por eso dicen que hay comezón por ahí, ¿no? De la palabra. Porque eso es lo que la gente quiere oír y eso es lo que les están dando. Mire que al Señor Jesucristo también le pasó lo mismo. Cuando Él vino acá, la gente no lo quería escuchar, porque Él no vino a prometerles una cantidad de cosas que los otros estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías libertador que peleara, que los liberara de los romanos, un guerrero, esto. Y vino un Dios muy distinto, un Señor Jesucristo muy distinto, lleno de amor, lleno de perdón, entregándole a todo el mundo, incluso hasta la vida la entregó. Y eso para muchos no sirvió, por eso fue que a Él no lo siguieron, porque su palabra fue muy distinta. Él vino a proclamar y a difundir que el reino de los cielos se ha acercado y la salvación era su principal objetivo. Y cuando Él murió y fue a la cruz, murió fue para darnos salvación y vida eterna, tanto a ti como a mí. Y ese mensaje no se debería cambiar. Como le digo, lamentablemente hoy se ha cambiado. Nosotros aquí en Cristo es mi bendición siempre hemos y pedimos a Dios que no nos apartemos de esta idea. Que no tengamos una iglesia de 100, de 200, de 500, de 1000, de 5000, de 10.000 miembros. Bueno, pero como lo hemos expresado, nosotros somos felices el día que podamos presentarnos ante el Señor y no le digamos, vea, triunfamos y que nuestro triunfo haya sido tener la mejor casa, las mejores casas, tener apartamentos en lugares exclusivos o tener el mejor carro. Nosotros no soñamos con tener hasta avión como tienen algunos o tener la iglesia de 50.000 personas que no quepa nadie, no quepa ya nada, digamos, dentro de esos lugares. Nosotros no soñamos con eso, porque ese no será nuestro triunfo. Nuestro triunfo desde este punto es que nos presentemos un día delante del Señor, así sea con 10, con 11, con 12, con 15 o con 20 personas, pero que nosotros nos presentemos allá, le digamos al Señor, aquí está el trabajo de nuestras manos.
pero no presentar una iglesia con 50.000 personas y que de esas no sean salvas realmente muchas, porque la mayoría va en busca de cosas que son diferentes a lo que es la palabra de Dios. Entonces, el objetivo tiene que ser bastante claro. Y nuestro objetivo es desde aquí presentarle al Señor lo que realmente vale y llevarles a ustedes un mensaje, el mensaje de salvación y no de prosperidad, que es nuestro objetivo. Y sobre eso hemos trabajado aquí en Iglesia Cristo es mi bendición. Mire que la vida nos cambia de un momento a otro. Podemos estar felices en un instante y en un momento la vida nos cambia totalmente. A raíz de la pandemia, pues obviamente las iglesias se tuvieron que cerrar, nosotros aquí también. Nosotros incluso comentábamos a través de los programas que estábamos haciendo que muchos de los lugarcitos de iglesias pequeñitas que estaban aquí alrededor o cerca de nosotros, obviamente pues con las iglesias cerradas, pues los locales sí estaban pidiendo, había que pagarle renta y esto. Muchos lugares empezaron, vimos cómo les iban quitando los nombres a las iglesias, bajan los títulos, y eso nos daba a entender de que muchos lugares fueron cerrados y efectivamente muchos lugares no han podido reabrir. Pero para nosotros como cristianos, para usted y para mí, nosotros entendemos que muchas veces reunirnos presencialmente es fundamental. Yo sé que a través de aquí, de estos estudios que nosotros traemos, usted puede aprender muchas cosas y nosotros también, incluso aquí cuando le digo que tenemos que investigar, aprendemos bastante. Pero no hay nada como estar uno, tener un servicio en vivo en un lugar donde la palabra del Señor nos dice también igualmente cuánto nos alegran los hermanos, ¿no? La familia en Cristo, venir hasta la presencia del Señor. Y nosotros nos alegramos eso, cuando toda la iglesia se presenta, cuando estamos reunidos, cuando podemos alabar, cuando podemos compartir, cuando la palabra del Señor está allí. O sea, nada se cambia con estar en vivo, ¿no? Vivir la situación, no es lo mismo ver esto, un programa de estos, que estar dentro del lugar y vivir la situación. Entonces es una alegría para uno tratar de tener ese lugar y ese momento en el cual pueda compartir en vivo. Eh, ya como ha bajado la pandemia, como ha cambiado la pandemia, se empezaron a dar licencias para que los lugares empiecen a abrir. Aquí en Colombia ya prácticamente todo está regulado. Creo que en la mayoría del mundo está ya muy regulado, ya se puede abrir, hacer una serie de cosas que antes no se podían. Obviamente hay que seguir ciertas restricciones de parte del Estado y de las entidades sanitarias que obviamente piden que se tengan que mantener ciertas normas, ¿no? Para poder proseguir la vida, entre comillas, normalmente. Nosotros, como les digo, tenemos una iglesia pequeña. El lugar donde nosotros nos reuníamos era bastante pequeño. Por lo cual no lo podemos abrir en el mismo sitio por las condiciones que ya le digo que nos impone el gobierno y las entidades sanitarias. No podemos abrir en el mismo lugar porque las condiciones que teníamos allí no se pueden cumplir. Por eso nosotros entonces empezamos a pagar un local que aquí en Colombia se llama el Salón Comunal. Y se llama así Salón Comunal es porque nuestras ciudades están divididas en pequeños sectores y cada sector de eso, entonces la gente, la comunidad, construye un lugarcito donde va a tener reuniones a nivel social. Allí es donde se discuten los temas de qué es lo que se va a hacer para los próximos años a través de ya sea de servicios como las calles, los parques. Por eso se llama salón comunal, porque es un sitio construido para que la comunidad, los pequeños grupos se reúnan y miren y presenten sus proyectos ante el gobierno a ver cómo se va a trabajar para que pueda eh, modernizarse o progresar o lo que sea cada una de las zonas que están delimitadas dentro de esos lugares. Nosotros empezamos a rentar un lugar de esos. Como esos lugares obviamente pues no van a estar siempre en reuniones, pues hay lugares, hay momentos en que están vacíos, entonces ellos rentan a las personas que quieran tener algún tipo de actividad, cualquier actividad que sea. En el caso de nosotros pues teníamos en nuestra reunión, empezamos a rentar un lugarcito de esos aquí muy cerca,
empezamos a rentarlo y por eso es que cada 15 días los domingos estábamos trayendo la enseñanza en directo, porque nosotros rentamos ese lugar y nos lo rentaban, por eso salíamos tan tarde, también 11 de la mañana. Nos lo rentaban y nosotros ahí teníamos 2 horas para poder hacer lo que ustedes han venido viendo durante los fines de semana. Pero la alegría de nosotros era tener un lugar propio, ¿no? Donde podernos reunir, donde poder estar y ya la palabra de Dios, pues eso es lo que uno siempre anhela. Pues se empezaron a hacer algunas cosas, de pronto el pastor en algún momento de pronto contará cómo fue toda la situación que se vivió. Para no alargar esto, se nos presentó un local muy cercano acá, donde había funcionado una iglesia cristiana. Incluso los pastores de allí expresaron que se sentían muy alegres de que ese lugar fuese a ser rentado, justamente era por una iglesia cristiana, porque obvio, si ahí está una iglesia cristiana, pues ellos anhelaban que igualmente volviese a funcionar una iglesia cristiana. Eh, pues nosotros estábamos realmente felices, terriblemente felices, porque al fin podíamos tener nuevamente un lugar, podemos otra vez reunirnos, podemos estar nuevamente, ¿no? Habían tantos planes o hay tantos planes, digamos, pues de poder volver otra vez a la presencialidad, poder regresar nuevamente, que ya incluso habíamos empezado a modificar algunas cosas dentro de nuestras enseñanzas. Ya habíamos incluso hablado con el pastor que un programa como este, es que el Faro, posiblemente ya no se iba a volver a emitir, porque para las personas que no conocen cómo funciona el Faro, perdón, el cafecito, eh, lo que hacemos es que nos reunimos dentro de la iglesia, no con una forma regular, generalmente nos hacemos en círculo y esto y aquello, y ponemos un tema, se lleva un tema, y no es que alguien, en el caso mío, me pare yo allí a hablar y a decir, sino yo soy es como un moderador, ¿no? Que empieza a hablar y la gente empieza a entregar sus experiencias, lo que ellos viven, ¿no? Cómo ellos ven la situación, lo que ellos han aprendido a través de la vida. Algunos conceptos son erróneos, algunos tienen opiniones distintas. De todos modos, todas las opiniones se respetan. Lo importante es que todos compartimos la enseñanza, todos, y reunidos en medio de eso, de un cafecito, tomamos un cafecito, servimos un cafecito, entonces vamos comiendo, ofrecemos un pan a veces, en otras situaciones, de pronto unas galletas, no sé, algo tenemos siempre para comer y vamos a amenizar. Entonces es una charla, por eso se llama un cafecito con eso, es una charla donde nos sentamos en medio de un café a hablar entre todos. Entonces ya es muy difícil presentar esto a nivel de ustedes, poderlo traer. Es muy distinto porque yo aquí, en el cafecito que hemos estado, pues siempre traigo una enseñanza, me siento ya. En el otro no, porque ya les digo, es una charla que tenemos, entonces ya cambia totalmente el formato. Ese es el cafecito con Jesús. Entonces ya habíamos hablado incluso que quizá programas como este de pronto iban a desaparecer, pero le íbamos a dar fuerza, digamos, a otros programas, tales como por ejemplo la el servicio que íbamos a tener presencial, ¿no? Que podamos. E incluso se habló de la posibilidad de tener algunos días más de oración. Ustedes saben que solamente tenemos transmitido un día de oración, pero ya está abierta la posibilidad que vamos a abrir eso en un futuro, ¿no? Como les digo, es apenas un proyecto, eran cosas que estábamos viendo de lo que íbamos a hacer, que posiblemente íbamos a abrir igualmente otros días para podernos conectar y poder tener la oración. Pero esos son, como le digo, eran proyectos que se tenían, ¿no? De poder cambiar algunas cosas. Entonces estábamos muy alegres porque a partir de la siguiente semana, si no estoy mal, creo que la siguiente semana, ya podíamos empezar en nuestro nuevo lugar, podíamos reiniciar después de tanto tiempo de estar aislados por culpa de una pandemia por allá, podíamos regresar nuevamente y estar la iglesia reunida y retomar, si podemos decir normal, así entre comillas, una vida que teníamos anterior. Entonces había mucha alegría en medio de eso. Y vaya cómo le cambia a uno la vida de un momento a otro. Pasar de ese momento de alegría, de mirar hacia el futuro, ¿no? En un momento como
eh, cambia totalmente a un sentido opuesto. Eh, Saber que ayer en la mañana estábamos alegres y que resultamos ya en la tarde que ya teníamos el corazón destrozado, como les digo, nos robaron todo, nos dejaron sin nada. Saber que entonces no sabemos a este punto cómo vamos a hacer las transmisiones, como les digo, nos robaron todo, pues no sé, sentarnos acá de pronto otra vez, no sé cómo lo vamos a hacer realmente. Ahorita no tenemos, eh, no tenemos claridad de cómo, qué es lo que vamos a seguir haciendo. Eh, Tenemos una reunión con los líderes más tarde. eh, Vamos a ver qué vamos a sacar de allí y poder mostrarles a ustedes qué es lo que vamos a hacer. Seguramente vamos a continuar con las transmisiones así como hemos venido. No sé qué modificaciones realmente vamos a tener. Entonces es ver cómo la vida nos cambia de un momento a otro. Eso por una parte. Una de las cosas que más nos alegra de todos modos es el apoyo que hemos recibido de cada uno de ustedes. Hemos tenido palabras de gente de fuera del país, de gente de aquí dentro del país. Nos han llamado, nos han escrito, dándonos el ánimo que muchas veces uno se necesita. Recordemos que Moisés, cuando se presentó allí en batalla, le mantenían los brazos levantados porque él sentía en algún momento que se cansaba y los bajaba. Había un momento en que él decaía en sus fuerzas, ya no podía seguir. ¿Y qué hacían? Entonces le levantaban los brazos. Y eso es lo que muchas veces uno necesita de parte de su iglesia, ¿no? Que vengan a auxiliarlos en el momento más indicado. Y gracias desde el fondo del corazón nosotros le damos a cada uno de ustedes. Gracias por todas sus llamadas, gracias por lo que nos han escrito, gracias porque nos han dicho, estos son momentos en que uno tiene que seguir adelante, que no tiene que detenerse, y que nos han dicho, estamos con ustedes, vamos a seguir. Si no tenemos nada, tenemos que volver otra vez, como lo decimos ayer con el pastor, tenemos que volver a la pandereta, que es lo único que nos queda, pues volveremos y así lo haremos, pues no tenemos, como les digo, nos robaron los instrumentos, nos robaron los pianos, nos robaron la consola, pues no hay gran cosa, pues, pero si tenemos que empezar de cero, pues empezamos de cero, pero que sea la voluntad de Dios. Pero gracias a cada uno de ustedes, gracias por habernos acompañado, por la fuerza espiritual que ustedes nos dan. Sin ustedes seguramente hoy no estaría saliendo ya este programa, ni quizás saldrían los de la semana entrante, porque es un golpe muy duro para la iglesia. Nosotros lo entendemos así y los mismos miembros de la iglesia nos lo han hecho sentir. Es un golpe de Satanás porque fue directamente contra la iglesia. Nos quitaron todo lo de la iglesia. Pero, pero la fuerza que ustedes nos han dado, como nos han indicado, son golpes que nos da Satanás y tenemos que seguir adelante. No podemos decirle a Satanás, está bien, nos venció y terminar aquí. Entonces, gracias de verdad del corazón, desde el fondo del corazón a cada una de las personas. Y sobre todo porque nos alegra que estamos haciendo obras, estamos haciendo la obra como el Señor lo quiere. Estuvimos esta semana, mire qué contradicción, estábamos esta semana hablando justamente con el pastor y nos alegrábamos porque tuvimos contacto con nuevas personas de México. Un saludo a las personas de México, Dios les bendiga. Tuvimos nuevas personas de allá que nos saludaban y decían, los estamos siguiendo, hemos empezado a seguirlos y para nosotros es una alegría, ¿no? Escuchar que hay gente de otros sitios que nos empiezan a seguir. Hubo gente de Cartagena que también nos escribió y quizá uno de los mayores alegrías que el pastor justamente nos dio es que una persona de la zona de aquí hay unas zonas que son guerrilleras, ustedes saben el tipo de personas que se dan allí, narcotráfico, esto, luchas y aquello. Allí en el medio de la zona guerrillera, una persona nos escribió para decirnos que ellos estaban escuchando la palabra de Dios. Y para nosotros pero imagínense, una alegría, pero terrible, terrible, porque justamente a esos sitios donde hay tanto conflicto, donde hay tanto pecado, podemos decir, donde hay tanta violencia y esto, que haya una persona que esté escuchando la palabra de Dios, es sensacional saber que uno puede llegar a través de este medio a esas personas. Entonces mire cómo la alegría que nosotros teníamos en esta semana, ¿no? Se nos cambió en un momento. Pero por cada una de esas personas,
a las cuales saludamos a cada una de esas personas, las bendecimos igualmente. Por cada una de esas personas es que vamos a seguir adelante, por la fuerza que ustedes nos dan. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, porque en estos momentos es cuando justamente nosotros los hemos necesitado. Dios les bendiga por tantas cosas que nos dan. Finalmente, ya para concluir, hace un tiempito, para los que me acompañan en la oración en la mañana, en el despertar, los lunes, yo no sé si ustedes recuerdan, hicimos un día una oración especial, se llamó Oración por Colombia. Para los que no la han visto, por allí está el link, ustedes pueden visitar el link y ver la oración que tuvimos aquella mañana, porque Colombia estaba pasando por una situación terrible, estábamos en medio de una pandemia, casi saliendo ya de la pandemia, porque fue casi al momento de que empezaban a tratar de normalizarse en algunas cosas, fue el comienzo de una nueva vida que estábamos llegando después de, de esa epidemia que nos atacó tan fuertemente a nivel mundial. Y salimos de esa y empezaron una serie de desmanes en Colombia terrible, manifestaciones en todas las ciudades, quema de buses, muertes, destrucción de las mismas ciudades por parte de la misma sociedad, peleas entre policía, entre ciudadanía. Era un caos terrible el que se vivía en Colombia en esa uno no sabía qué iba a pasar realmente con Colombia. Fue un momento muy tenso, muy difícil que tuvimos. Y yo recuerdo que aquella mañana entonces nosotros en medio de eso nos levantamos y dijimos vamos a orar y así se llama el temita, por ahí ustedes lo pueden mirar, se llamó Oración por Colombia. Esa mañana nos dedicamos exclusivamente a orar por nuestro país. Uno ama obviamente su patria, seguramente los hermanos mexicanos aman su México, los hermanos de Guatemala obviamente aman su país, la gente de los Estados Unidos pues aman su lugar, cada quien pues ama su terruño y a uno le duele cuando pasan ciertas situaciones y a nosotros ese día pues estando aquí originamos desde Colombia pues nos dolía la situación que estábamos viviendo y por eso nos levantamos ese día en oración aquí, a pelear, a guerrear para que hubiese cierta calma, cierta paz dentro de nuestro país. Pues bien, yo creo que nuevamente tenemos que volver a ese punto y terminar justamente hoy con eso. Decir, tenemos que volver a orar por Colombia, tenemos que volver a eso. Estamos viviendo una situación terrible en nuestro país. Lamentablemente uno no puede esconder el sol detrás de un dedo, como dicen. Hay una ola de inseguridad. Esto que vivió la iglesia no es una cosa aislada, no es algo que se dio así por casualidad y ya, sino que se volvió una constante. Si uno entra a los noticieros y los que viven fuera del país o los que nos ven desde otros lugares, si ustedes miran noticias desde Colombia, ustedes van a ver que la ola de inseguridad que se vive en Colombia hoy en día es pero terrible. No se puede salir temprano de los hogares, 4 o 5 de la mañana porque está expuesto a uno que lo roben. Tiene que guardarse uno dentro de sus casas 7 o 8 de la noche, no puede estar, no puede ir a ningún lugar porque es que en lugares como el Transmilenio que nosotros llamamos aquí, que es el servicio de transporte público de la mayoría de la gente, donde uno se podía sentir muchas veces seguro porque había gente, hay mucha ciudadano, donde porque hay como cabinas o sitios o estaciones donde obviamente hay cámaras y hay vigilancia y hay policía, uno se podría sentir seguro. Resulta que ayer nada más en el noticiero aquí en Colombia sacaron lo que se llama el cartel de Transmilenio, una cantidad de personas que se dedican justamente a llenar de pánico dentro de ese tipo de servicio, roban delante de todo el mundo, hay en los servicios de transporte. Ayer hubo un paro en Barranquilla porque los conductores ya no soportan el hecho de que los estén robando. Un conductor está expuesto, un conductor de un taxi, de un bus está expuesto a que suba cualquier persona y con un cuchillo, con una pistola, lo que sea, le quiten todo el producto del diario. No solamente eso, ayer protestaban justamente, era porque incluso los están matando para poderlo robar. ¿Qué tal es lo que ellos tienen? Es una ola de inseguridad, pero terrible la que se está viviendo en Colombia. Quizá en el extranjero no miden los alcances, pero quienes vivimos en nuestro país sí es lamentable la ola de inseguridad que existe. Te pueden robar en cualquier lado. Por eso lo que nosotros vivimos en la iglesia
no es una cosa aislada, se volvió del común. Aquí ya no se puede tener un celular que valga un dinero alto, no se puede tener quizá un carro que sea de alto precio, no se puede tener una moto porque te la roban en cualquier parte, menos una bicicleta. No puedes salir con un artículo de lujo. Realmente es lamentablemente la situación que está viviendo Colombia. Por eso, hoy vuelvo a pedirles a cada uno de ustedes que volvamos a orar por Colombia, porque estamos viendo una situación terrible. Estamos bajo un karma difícil que no sé cómo lo vamos a superar esta vez. No dejemos de orar, volvamos a levantarnos. Esto que se vive en Colombia, mire, es una situación que se ha vivido en Venezuela, que se vivió en Argentina, que tocó a Chile incluso, y es una situación que se vive en muchos países. Es eh, cumplimiento de la palabra. La palabra nos habla justamente que en esos principios de dolores finales, la gente irá de un lado a otro, desesperada, buscando, tratando de hallar trabajos, comida, tratando de hallar un sustento. Ustedes, yo no sé si han visto las olas de inmigración tan grandes que hay. México las está sufriendo hoy en día y Estados Unidos también. La cantidad de inmigrantes que están tratando de pasar de un país hacia otro. Es impresionante cómo la gente está yendo de un país a otro desesperados tratando. Y eso ha generado inseguridad en todas nuestras naciones, muertes, un caos que la gente, que este mundo vive desesperado. Hoy el problema más grande de la humanidad resulta que es esto de la tensión, ¿no? De no saber qué va a pasar o cómo se va a vivir o qué es lo que se puede hacer o qué no se puede hacer. Y aparte de eso, una desesperación por saber cómo será el mañana, trabajos que se pierden, es un caos terrible, gente que no tiene un hogar, un techo, gente que no tiene con qué comer y sobre todo que no se ve un futuro eh, bueno para la humanidad. Habrá escasez, habrá de todo. Y yo sé que muchas iglesias lo andan diciendo, y no solamente iglesias, sino en sectores políticos, gobiernos, que no, que esto irá a cambiar, que estamos trabajando para hacer esto, y le pintan a la gente, volvemos otra vez a los motivadores, le pintan a la gente un mundo que va a ser distinto. Y nosotros no es que seamos aves de mal agüero ni nada. Sí, desde este lado siempre hemos dicho, lo dijimos desde antes de la pandemia, el mundo no va a ser igual, no va a ser normal. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que son principios de dolores. Y esto, por el contrario, día a día irá siendo peor, peor. Y como les digo, esto no es para sembrarle a usted una cosa de desconfianza o que ustedes ahorita empiecen a temblar. No, sino es justamente es agarrarse uno y entender dónde estamos parados. Y que no esperemos ni que el mundo vaya a hacer la maravilla, ni nada de esto, porque el mundo allí en Isaías, creo que hemos leído la palabra donde dice que la tierra será herida y después de eso dirá, seguirá sangrando, sangrando y jamás será sanada. Entonces, esas son profecías que existen dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos queda a ti y a mí como nosotros? En este mundo de desesperación, de muertes, donde ya el amor de la gente no se ve, donde ya se mata por cualquier cosa, donde no hay respeto entre las familias, entre los hermanos, donde no hay respeto entre las naciones, donde la vida no vale nada, lo único que nos queda y como un remanente es una pequeña luz que el Señor puso acá, que se llama iglesia. Tú y yo estamos llamados a eso. Este mundo seguirá perdiéndose, pero esa luz no se puede apagar. Nuestro llamado es ese. No perdamos la esperanza, que a pesar de cualquier situación, sigamos unidos en oración, sigamos clamando. De ti y de mí depende de que siga existiendo esta luz que brilla, una luz de esperanza que aún hay para algunas personas que se quieren salvar. De pronto otras la van a desaprovechar. Pero nosotros estamos llamados a ser esa semilla que aún puede dar un fruto en medio de esta aridez que existe en este mundo. Nuestro llamado es ese, a que continuemos orando unos por otros, que el mundo no va a cambiar, y si va a cambiar, va a ser para peor realmente. Qué triste decirlo, pero va a ser así. Tenemos que acomodarnos a las situaciones como vienen, pero sobre todo, agarrarnos de la mano de Dios, no de soltarnos de ellos, porque es nuestra única esperanza que nos queda. Gloria al nombre del Señor.
Como les dije al comenzar, hubiese querido traer una enseñanza distinta como lo suelo hacer todos los sábados que tenemos el cafecito. Pero, como les digo, hay momentos en que uno no encuentra ni cómo hablar, ni qué decirle a la iglesia. Por eso preferí contarles qué estamos viviendo, qué está pasando dentro de la iglesia para que ustedes también tengan un conocimiento. No olvidemos los dos consejitos que le di. Uno, nosotros somos la luz de este mundo. No bajemos nuestros brazos, sigamos manteniéndonos. Mire, cada día vamos a ser más poquitos. No sueñe con que vamos a ser muchos, que la palabra de Dios lo dice. Vamos a ser cada día más pocos. Lo importante es que usted sea uno de esos pocos. Lo hemos dicho aquí varias veces dentro de la iglesia y lo volvemos a repetir. Nuestra única ilusión que nos mueve aquí es que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, nos vayamos todos. Que de la iglesia Cristo es mi bendición, no se pierda ninguno. Que todos vayamos. Y nuestro objetivo es ese, traerles la palabra de Dios, pero con sinceridad. Una palabra que les habla de eso, de salvación. Y número 2, dale gracias a ustedes, a cada una de las personas que nos ha llamado, que nos ha escrito, que nos ha tenido en oración. Gracias por cada una de las oraciones. Ustedes son el motivo que nos mueve realmente. Y como les digo, no nos mueve ni el dinero ni lo demás. Ustedes me han escuchado hablar cuando yo me presento ante ustedes y les digo, presenten su ofrenda. Ni siquiera les hablo de diezmo ni nada. No, lo que ustedes sientan en su corazón. Y si no, y les digo, no miren si es mucho o si es poco. Ustedes no juzguen, simplemente den. Porque el Señor no está mirando qué es lo que está dando cada uno de ustedes. El Señor mira es la disposición del corazón. Si usted da una moneda de 100 pesos, de 200 o de 1000 o un billete de 100,000, para el Señor es lo mismo, siempre y cuando usted presente la disposición es de su corazón. Eso es lo fundamental para nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por el momento en que nosotros los hemos necesitado y que nos han dicho estamos con ustedes. Gracias por el apoyo. Seguiremos luchando. No para vanagloriarnos, sino porque ustedes han anhelado y han querido que Iglesia Cristo es mi bendición sigan adelante. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias por el respaldo que nos dan. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de un mes si el Señor lo permite.